Muy buenas tardes. Para nuestra oración de hoy seguimos leyendo el Evangelio según San Lucas. Empezamos hoy el capítulo 11 con un tema que empezó ayer, que es el de la oración y que seguirá también no solo hoy, sino mañana. El pasaje de hoy dice así: un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Hay algunas diferencias entre esta oración, como la trae Lucas, y las que hemos escuchado en otros evangelios, en Mateo, en Marcos, y tiene que ver probablemente con las tradiciones y las costumbres. También es verdad que ustedes recuerdan que hace algunos años se unificó, hicieron algunas modificaciones en cómo nosotros rezábamos el Padre Nuestro para que hubiera comunión con el resto de América Latina. Pero quiere decir que al inicio estaba lo esencial de esta oración, pero con algunas diferencias según las comunidades. De todas maneras, estas diferencias son tan menores a la hora de detenernos en esta oración que rezamos desde chicos, hemos rezado muchísimas veces, este pasaje lo hemos escuchado muchas veces también, es una oración que la hacemos probablemente todos los días y a lo mejor incluso varias veces al día. Entonces está este desafío, yo diría constante, de seguir profundizando en ella. No solo de seguir profundizando, tratando de entender las partes, a qué se refiere cada una, sino el sentido de esta enseñanza que Jesús hace, según Lucas, a pedido de los discípulos. Perciben la necesidad de rezar y lo hacen cuando lo observan a Jesús que está orando. Debe haber sido muy significativo, debe haber sido muy importante la expresión. Y uno puede imaginar la expresión del rostro de Jesús, su postura, para que esto despierte el deseo en el corazón de los discípulos. Es una oración en la que uno sabe que hay un modelo de toda oración, más allá de que se usen estas palabras u otras. Toda oración debe tener esto que tiene el Padre Nuestro. Es una oración que de algún modo revela un modelo de vida cristiana, porque siempre la oración es expresión de lo que se cree y de cómo se quiere vivir, en todo caso. Y uno podría decir, en este sentido, casi lo esencial del Evangelio está expresado en el Padre Nuestro. El modo cristiano de la oración, que incluye el pedido, que incluye también la alabanza, que incluye la acción de gracias, incluye también el deseo de conversión, de cambio, de ser perdonados, de no caer en la tentación, etcétera. Eh, Saca a la oración de un lugar donde muchas veces fue puesta por muchas personas y a veces hasta nos puede pasar a quienes practicamos más la fe, la saca del lugar de ese momento en el cual me limito a presentarle a Dios mis deseos, cosa que hay que hacer y es muy bueno que hagamos y que hagamos frecuentemente, pero el peligro es cuando la oración es solo eso. Para muchas personas, lamentablemente, la oración es solo eso. Cuando necesitan, recurren a la oración y la oración es para pedir lo que esperan alcanzar de Dios. Cuando la oración real, y así como seguro la vivió Jesús y como nos gustaría vivirla, es el encuentro personal con este Dios al que Jesús se atreve, y subrayo la palabra, se atreve a llamarlo Abba, con una expresión muy íntima, muy familiar, con la que los niños empezaban a llamar a su papá. Esta relación inédita ya es nuevo, absolutamente nuevo en la palabra de Dios, en la Biblia. En algunos momentos del Antiguo Testamento se lo llama a Dios Padre, pero no con esta intimidad, con esta cercanía con la que Jesús reza y nos invita a los discípulos a rezar. Entonces la oración, lejos de ser el momento en el que presentamos nuestros deseos y nada más,
Es el momento en realidad en el cual nos disponemos a dar lugar a la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios y a intentar vivirla. Porque hay una conciencia muy profunda de que Dios sabe más, que Dios sabe lo que nos conviene, que no hay cosa que se le escape a Dios de sus manos. Me gusta imaginar que la madurez en Jesús mismo, la madurez de su oración llega en el momento del huerto de los olivos, que se haga tu voluntad y no la mía. Ojalá esto se vaya metiendo cada vez más en nuestro corazón. Que hagamos de nuestra oración momento de encuentro real, personal, de alabanza, de acción de gracias. Tanto tenemos para agradecer y también de súplica para presentarle a Dios nuestras necesidades, y no solo las nuestras, las de cada uno, porque también este nuestro, que incluye la oración, Padre nuestro, me obliga a pensar en los demás. Entonces, nuestro modo de rezar cristiano, católico, es el de la intercesión. El bautismo nos ha hecho sacerdotes a todos para ser intercesores, para poner en nuestra oración las intenciones de los demás. Un camino largo el de la oración, porque toda la vida podemos crecer en esta experiencia, un camino de intimidad profunda con Dios. Una de las grandes maestras de oración, Santa Teresa de Jesús, decía que la oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Una definición muy linda para que nos apartemos de las concepciones diferentes, donde Dios parece ser alguien que está en un mostrador dispuesto a ver qué cosas nos va a dar de las que nosotros le pedimos, en vez de ser aquel Padre que está permanentemente consciente de nuestras necesidades y deseoso de nuestra compañía. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.